Título: Chimaera de éter. Sinopsis: una misteriosa carta pondrá patas arriba la vida de Ayla. El engranaje del destino ha empezado a girar sin que pueda detenerse su andar. Prólogo. Mi carta de Hogwarts llegará algún día. Una historia de fantasía y magia que marcó a toda una generación. Hizo que esa frase saliera de más de un puberto. Incluso en la actualidad hay gente que la sigue esperando, como es mi caso. El vivir en una isla en medio del océano, desde luego, no ha facilitado esa tarea a los encargados de la oficina de correo por lechuza, por lo que estoy segura que mi carta aún siga en las aletas de un delfín en las profundidades del mar. Desde luego, crear un mundo tan grande y vasto es una tarea ardua, mas quien no arriesga, no gana. No sé si podré crear algo tan complejo y maravilloso en mi relato, pero al menos espero crear un mundo nuevo propio, lleno de aventuras que no caigan en los típicos clichés, o igual sí. Esta historia ha estado en mi cabeza mucho tiempo, solo ahora me he animado a compartirlo con vosotros, compartiendo un pedazo de mi alma con todos. Introducción. Guardada en la gaveta, sin ver la luz del sol, es como debería haberse quedado esta maldita carta. El origen de mis problemas, desgracias y desastres comenzó. El engranaje de la rueda del destino giró, sin aviso, sin que yo lo quisiera. Mas de otra manera no podría haber descubierto la verdad. Prefacio. La lección más difícil siempre es elegir entre la razón y el corazón. La vida te pone en muchas situaciones en las que estos dos elementos son disonantes entre sí. ¿A cuál hay que obedecer? Obedecer a la mente trae como resultado un corazón roto, y seguir al corazón trae consigo resultados catastróficos. Corría una ligera brisa de verano, haciendo que el olor a mar inundara todos los sentidos. La luna llena se reflejaba de forma cristalina en el agua, haciendo que pareciera que se estaba mirando en un espejo. Una sombra humanoide vagaba sin rumbo a varios metros de altura sobre el mar hasta llegar al borde del acantilado. Casi no quedaba suelo bajo sus pies, y aún así no detenía sus pasos y parecía dispuesta a saltar. Ya nada me importa, Susurró casi sin aliento. Dispuesta a acabar con su vida, dio el último paso. Sin saber muy bien desde dónde vino una mano negra, salió desde las sombras tomando el aire de la mano de la figura, provocando que con la fuerza gravitatoria fuera arrastrado hasta quedar en el linde del risco. Unos escasos centímetros habían separado la muerte de la vida. suéltame. Dijo una joven mujer, mientras mordía la mano de su salvador. El chicho, que había salido en medio de la oscuridad a pesar del dolor y de sus manos ensangrentadas, no soltó la mano de la chica ni durante un segundo. La mujer finalmente dejó de poner resistencia y se dejó arrastrar de nuevo hacia la tierra. La muchacha abrió los ojos que se habían mantenido cerrados mientras recordaba tantos momentos y sentimientos encontrados. Ayla, ¿en qué estabas pensando? Preguntó dulcemente el muchacho. Déjame, tú no... Antes de poder terminar la frase, se rompió. Las lágrimas desbordantes rodaban por la clara piel de sus mejillas como gotas de rocío. El llanto desconsolado y su agitada respiración era lo único que perturbaba la paz de la noche. El hombre dejó que ella descargara todas sus emociones y frustraciones todo el tiempo que necesitara, quedando afónica con los ojos hinchados y enrojecidos. Unos minutos eternos de silencio pasaron antes de ser alterado. Ayla, ¿por qué te fuiste de la fiesta? Dijo el joven intentando cambiar de tema, viendo el estado en el que se encontraba la muchacha. Yo necesitaba pensar. Dijo aún sollozando y sin encontrarse a sí misma. ¿Estabas pensando otra vez en eso? Sí. Admitió. Ayla,
tienes que dejar de pensar en eso. Clamó mientras estaba siendo llevado al límite de su paciencia. No puedo. Declaraba mientras golpeaba su cabeza con sus manos, como si intentara deshacerse de las voces dentro de su cabeza. Ya ha pasado 1 año desde eso, olvídalo. Gritó mientras la sujetaba firmemente de los hombros. No puedo olvidarlo, tú nunca has tenido sentimientos así. Así que cállate. Dijo Ayla hecha una furia, apartándose e impulsándose hacia arriba hasta quedar de pie. Ayla. La aludida, sin querer continuar por más tiempo la conversación, se fue corriendo desapareciendo dentro de la espesura del bosque. El chico intentó seguirla, pero las palabras que le había dicho esa muchacha de ojos castaños se le habían clavado en el alma, pesándole como una baldosa e impidiendo que se moviese. Su vista se clavó en el sitio donde la joven acababa de desaparecer. ¿Sentimientos? Suspiró. ¿Algún día sabré lo que son? El joven miró sus manos, que temblaban frenéticamente. Sin poder evitarlo por instinto, pateó una piedra y le dio un puñetazo seco al árbol más cercano, sin que pudiera evitar que en su rostro amenazara con escapar unas lágrimas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué son sentimientos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me ocurre esto ahora, después de lo que pasó ese día? Son las dudas y las confusiones que le asaltan desde lo más profundo de su ser. Sin poder evitarlo, deja escapar un gran suspiro desde lo más profundo de su interior. Sus pensamientos retornan hacia Ayla y todo lo acontecido desde que la conoció, sin poder evitar que las comisuras de sus labios se eleven. Creo que al final tener sentimientos no va a ser tan horrible como pensé. El muchacho moreno volvió a desaparecer entre las sombras, justo como había aparecido. Ayla, habiendo salido corriendo sin un rumbo fijo tras la discusión, anduvo deambulando durante un buen rato hasta llegar a un sendero del bosque iluminado por lo que parecían ser una especie de luciérnagas que iluminaban las escaleras de raíces que bajaban hasta la playa. El viento hacía que la capa y que los pliegues del vestido que llevaba ondularan. La joven continuó caminando hasta llegar debajo de un lugar donde había intentado saltar al vacío. A diferencia de la cima del acantilado, donde predominaba el color verde, en este lugar la arena era la protagonista. Mas unas rocas afiladas se encontraban debajo del precipicio a escasos centímetros del mar. Parecía mentira que esa ínfima diferencia hiciera que una muerte fuera más dolorosa y agónica la una de la otra. La abstracción en los pensamientos era tal que la mujer, al recorrer la orilla de la playa con la mirada perdida en el horizonte, sin darse cuenta tropezó con algo. Tras este incidente no habían más opciones que volver a la realidad. El causante de este traspiés había sido un joven que yacía tumbado en la arena de la playa, escondido en medio de las rocas, con los ojos totalmente cerrados, mostrando el rostro pacífico que pudiera existir. Su rostro era prácticamente liso. Sin embargo, las marcas de demacración demostraban que parecía haber encontrado la felicidad después de un largo viaje lleno de sufrimientos. ¡Auch! ¡Qué daño! Se quejaba mientras miraba hacia el joven, causante de sus caídas. Oye, tú estás en medio. Sacudió las ropas por el cuello de este hombre que abrió sus ojos. ¿Qué ha pasado? Preguntó aún desorientado el chico que hasta ese momento había estado desmayado. Ayla miró a esa persona con sumo detenimiento, no pudiendo evitar que en su rostro apareciera una mirada sorpresiva como si hubiera visto un fantasma. ¿Eres tú? En un grito de júbilo, con una mirada que volvía a recobrar las ganas de vivir que hasta ahora parecían perdidas en la eternidad. Te he echado de menos. Sin dar tiempo a que la otra persona reaccionara, se abalanzó a sus brazos, atrapándolo en un tierno abrazo. Capítulo 1. Tinta. En el apogeo de la magnificencia del ocaso de las estaciones, los engranajes de la rueda del destino comenzaron a girar, alterando eternamente el mundo conocido.
El bravo viento golpeó de forma brusca la puerta de una residencia ordinaria. Nada podía destacarse de ella, salvo las estatuas de los gnomos y hadas que decoraban las escaleras y el jardín. Al calmarse el clima, un luctuoso silencio procedió antes de que por debajo de la tenue rejilla se deslizara un elemento extraño, aunque bastante soez, una carta. Las manillas del reloj dieron varias vueltas hasta que este objeto fue encontrado. Una mujer con una larga melena ceniza trenzada fue la que encontró el hallazgo. El sobre fue tomado por unas suaves manos de porcelana, sin callos y sin grietas. Estas manos pertenecían a Ayla, una chica normal, de clase media, sin dotes extraordinarios, salvo la de poseer un corazón de oro. Quizás el busto era lo que más se podía destacar de su físico. Un desarrollo temprano había sido la causa de esta peculiar característica. Ayla recogió el sobre y lo examinó con sumo detenimiento. Poseía un color beige añejo, como si se tratara del papiro utilizado por las antiguas civilizaciones, sin remitente, huérfana de toda palabra en el exterior. La joven se debatió durante mucho tiempo si abrirlo o no. Tenía miedo no solo de su contenido, sino de que alguien usara un método tan anticuado, pero a la vez le asustaba que si lo ignorara desencadenara una serie de eventos más catastróficos. O quizás su contenido era totalmente diferente de lo que pensaba y contuviera una buena noticia. El seguir dándole vueltas al asunto no iba a solucionar el problema, por lo que con sumo cuidado abrió la carta y se dispuso a leer su contenido. Las palabras estaban escritas en las letras cursivas, utilizando pluma y tinta. Las palabras que contenían eran incomprensibles. Con mucho esfuerzo e imaginación se podía intentar asimilar alguna de sus letras al alfabeto occidental. B, U, K, H, U, B, Q, P, Z, I, Q, U, B, V, I, T, A, H, S, B, S, R. ¿Qué es este idioma?, se preguntó la joven. No es de culparla, estas letras habrían desconcertado a los mayores expertos descodificadores durante mucho tiempo, sin importar que fuera una inteligencia natural o artificial. Al escrutar con mayor esmero la carta, hubo algo que llamó la atención de Ayla. El color de la tinta era demasiado rojiza, especialmente la palabra Vita, V-I-T-A, resaltaba sobre las demás. Tras unos minutos de la abertura del sobre, este comenzó a desprender un extraño olor fétido. Olía a flores marchitas. El olor se intensificó hasta volverse tangible. Las letras comenzaron a moverse como si hubiesen cobrado vida propia. Asustada, tiró la carta lo más lejos que pudo, con todas sus fuerzas. ¡Auch! No pudo evitar gritar del dolor. Las letras se estaban enroscando bajo en su cuerpo como si fueran espinas de rosas. Sentía cómo miles de agujas se clavaban y cada vez que un rastro de tinta penetraba en su piel, ésta ardía. El dolor era tan intenso que al intentar deshacerse de él, chocaba con los muebles y objetos, provocando que pareciera que había arrastrado un tifón en la casa. Solo el estamparse con una pared hizo que cesara el desastre. En la desesperación, rasguñó su piel tratando de arrancar la tinta, mas todo fue en vano. La solidificación era prácticamente instantánea. Las antiguas letras no eran más que un líquido ígneo con vida propia y hambriento. La joven intentó desesperadamente gritar auxilio, pero sus palabras se ahogaron en su garganta, dando paso a la más profunda tiniebla. La luz, que se filtraba a través de las cortinas de franela, revelaba con su intensidad el largo lapso de tiempo transcurrido. Ayla abrió los ojos lentamente. Todos los recuerdos de lo ocurrido se agaloparon todos juntos.
por lo que no pudo evitar dar un respingo e incorporarse de un salto de forma brusca. Las fuerzas de sus piernas le fallaron y su cabeza dio vueltas provocando su caída contra el piso. Ella asimiló que nuevamente iba a darse contra el duro piso, como había ocurrido cuando intentó defenderse contra ese extraño ser de tinta. Una grata e inesperada sorpresa: no había dolor. En cambio, sintió una calidez inmensa y una gran confortabilidad. Debajo de ella estaba acolchado con plumas de color rojo carmín. Sin poder aún creérselo, se reincorporó viendo cómo las plumas desaparecían ante sus propios ojos. Sin poder procesar todos los eventos acontecidos, la moza trató de mantener la cordura, achacándolo todo al cansancio, convenciéndose a sí misma que todo había sido un sueño, y decidió tomarse un baño para despejarse. Ayla salió del baño empapada, pero al mirarse en el espejo contuvo un grito. En su espalda, la extraña criatura dormía enroscada. Cuernos de dragón, alas de Pegaso, aletas de sirena y piel de roca conformaban a la extraña criatura perfectamente. Podría tratarse de un ser mitológico, pero no había ningún ser que encajara perfectamente con esta descripción. La chica, asustada, intentó quitarse a la criatura de su espalda por todos los medios posibles. Rasgarlo, enfriarlo, echarle agua hirviendo, pero ninguno de estos métodos fueron efectivos. Era como si su piel y la criatura se hubiesen fundido. No había rastro del color rojo que poseía cuando eran unas simples letras. Su color era mucho de un color solo, un poco más oscuro que la piel de Ayla. Era como si hubiera nacido con esa marca. La adolescente no comprendía nada. Todo era tan extraño que había probado métodos mucho más duros que pellizcarse y no despertaba de esta pesadilla. Tras el pánico de toda esa situación, se detuvo un momento a recapacitar. Si lo de la extraña criatura había sido verdad, entonces las plumas también eran reales. Procesaba en su mente mientras nerviosamente se mordía las uñas de sus manos. No puede ser, me he vuelto loca. Necesito hablar con alguien. Su intención, como había manifestado, era comprobar que estaba cuerda. Para eso necesitaba a alguien más. Sin más preámbulo, se dirigió hacia la puerta de la calle y, sin darse cuenta que solo había seguido con una toalla, algo más bien, alguien se lo impidió. Ayla, sorprendida de ver a una persona desconocida de físico andrógeno, ¿era un chico? ¿Una chica? Se sentaron en el sillón del salón de su casa como si fuera lo más natural del mundo. Era imposible que nadie la invitara a entrar, pues ella se encontraba sola en casa y se había asegurado de que las puertas y las ventanas estuviesen cerradas. En un rápido análisis de la situación, comprobó que aún llevaba los utensilios con los que trató de deshacerse del tatuaje: una bolsa de hielo, un encendedor, un bisturí que, si bien había planteado utilizarlos, no tenía la confianza suficiente para no salir herida, por lo que lo sustituyó en el último momento por tratar de arrancarlo con sus uñas. No eran demasiadas cosas, pero como mínimo el bisturí serviría para defenderse. Tampoco le apetecía dejar que un desconocido deambulara por su casa. Sin saber en qué habitación se escondería, reuniendo todo el valor que pudo, le habló. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? La persona dirigió la vista hacia Ayla, pudiéndose apreciar mejor ahora un color azul zafiro en sus ojos y cabello negro azabache. Esta no respondió a la pregunta. El desconcierto de la chica parecía entretenerle y divertirle. Yo solo soy un mensajero, respondió finalmente tras un largo silencio. ¿Mensajero? ¿De qué? ¿Qué derecho tienes de entrar en mi casa? Preguntó con desconfianza. Nuevamente no respondió, solo mostró una sonrisa pícara, surco en sus ojos. Levantándose del sillón, se dirigió hacia la puerta de la entrada. A pesar de eso, Ayla mantuvo su posición defensiva para que, en el caso de que la atacara, estaría dispuesta a defenderse.
El pomo de la puerta ya giraba y los pasos llevaban a la persona no grata al exterior de la vivienda. El cuerpo de la chica se relajó naturalmente, siendo este descuido una gran equivocación. En el segundo en el que pestañeó, sintió un calor humano detrás de ella. No deberías bajar la guardia tan rápido. Era físicamente imposible, pero la persona intrusa, de forma sigilosa, había llegado no solo a la posición de Ayla, sino que la había rebasado, dejándola muda. Por cierto, tendrías que ponerte algo más de ropa, dijo con tono burlón. A pesar de la vergüenza, no se iba a amedrentar. Dispuesta a utilizar el bisturí de ser necesario, trató de asustarla cargando contra ella. Sus bruscos movimientos ocasionaron que la toalla se cayera dejándola totalmente expuesta. La verdad es que no estás nada mal, comentó. Esto hizo que no solo la chica no detuviera el ataque, sino que la vergüenza fuera superada por la rabia. El golpe iba directo, era rápido y potente, mas la otra persona esquivaba como si no fuera nada, provocando un desequilibrio en el balance del cuerpo de su adversaria. No sé, ¿por qué te enfadas si te hice un cumplido? Pregunta de forma retórica mientras atrapa en sus brazos a Ayla. Su cuerpo se inclina sobre ella, juntando de forma inesperada sus labios con los de ella.